Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un sofá mágico, a solas. ¿A solas por qué? Porque son aquellos podcasts de los orígenes, de los primeros episodios de este gran podcast e increíble podcast que mucha gente eh, le ha encantado, ¿no? Y siempre ha dicho que un sofá mágico eh, soy yo, pero también son muchas más circunstancias que engloban, ¿no? Así que volvemos un poquito a los a solas con grandes personas y ya lo estáis viendo ahí, es una coach de vida. Si yo te dijera que lleva 20 años mejorando vidas a través de ayudar a mujeres de más de 40 a transformar su cuerpo y su mente. Sé que tiene una lista de espera enorme y exclusiva y trabaja con el bienestar, el mindset y la nutrición. Y es Ujú. un placer porque, bueno, fue atleta y muchas más cosas que nos va a abrir su corazón y su melón de vida. Esther Sánchez, bienvenida. Muchas gracias, Adrián. Encantada de estar aquí y un placer compartir este ratito, a solas contigo. Bienvenida a los orígenes de un sofá mágico y la verdad es que para mí siempre es algo bonito, ¿no? Porque a mí me gusta siempre decirle a la gente cómo estás y defínete. Pues mira, eh, me siento muy bien. Doy gracias por estar en esta etapa maravillosa de la vida, aunque siempre en todas mis etapas he encontrado ese punto de luz, como bien hemos hablado en alguna ocasión. Y me defino como, mira, algo muy cortito, una mujer que no nació siendo fuerte, pero que escogió serlo. Me voy a quedar con eso. ¡Wow! Eso esconde algo, o sea, esconde mucho de ti que espero y deseo que abras aquí en este a solas originario de este sofá mágico. ¿Cómo comenzó tu camino con el mundo de la nutrición y el coaching? Pues empecé muy jovencita, Adrián. Yo empecé con 18 años apenas, que empecé como monitora de aeróbic, fueron mis primeros pinitos en el mundo del bienestar. Y a partir de ahí, pues seguí formándome como atleta, como nutricionista, entrenadora, clases colectivas, muchísimas modalidades, todas encaminadas precisamente a eso, a yo estar bien y evidentemente a ayudar a todo mi entorno y a todas mis alumnas y clientas a que encontraran ese beneficio de estar en un nivel óptimo de salud. Que bueno, a mí me gustaría también saber si hubo un momento en tu vida clave que te llevó a dedicarte y ayudar a las personas como lo estás haciendo hasta ahora. Así es, pues después de un primer parón vital en mi vida que hubo, tuve un despertar después de ese parón y monté ya, con apenas 20 años, mi primera tienda física para poder precisamente expandir todos mis conocimientos y tener un mayor alcance para que esas personas pues tuvieran un punto donde encontrarme mucho más fácil y así poderles ayudar. Y ya no solamente a nivel externo a todas esas personas, sino también yo a nivel interno. Empecé evidentemente con ese proceso y progreso en mi vida, porque un sueño mío era convertirme en atleta, que ya lo has desvelado, evidentemente. Así fue, me preparé para ello, haciendo podium en todas las competencias que me presentaba. Y encantada porque era un momento de mi vida en el que lo disfruté muchísimo, ayudando a muchísima gente y sobre todo creciendo yo a nivel personal también. Sobre todo, ahora hablando unos segundos de este momento, ¿no? El ser atleta siempre, cuando se te viene cuando se te viene a la cabeza, ¿no? Que alguien es atleta, es como que mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha competitividad, mucha valentía, muchas ganas de crecer, no sé, el tema de la alimentación súper cuidada. No sé si más o menos he ido por derrotero, Perfecto. ¿no? Has hecho,
Camino perfecto. Es una conexión en todos los aspectos, ¿no? A nivel de nutrición, a nivel de mentalidad y sobre todo, como dice, que es verdad, cuando se habla de un atleta en cualquiera de la modalidad que fuera, nos centramos en la disciplina, ¿no? En esa disciplina, en esa determinación. Para mí fue un punto muy clave en mi vida el que tuviera ese mindset de atleta, porque un poquito más para adelante tuve también unas circunstancias en mi vida que gracias a esa mentalidad de atleta y a ese evidentemente fuego interior que todos llevamos dentro y que hoy en día ayudo a avivar ese don que todos tenemos, salí de esa circunstancia aún mejor, ¿no? Fortalecí mi resiliencia. Tu enfoque es un poco cuerpo, mente y alma, ¿no? Que en Sí. breve vamos a hablar de cositas que tienen que ver con ello. Pero antes, ¿qué significa para ti la transformación integral? ¿Cómo la vives tú y cómo la enseñas al mundo? Vale, para mí es una vuelta a casa. Para mí esa es la transformación integral. Es una vuelta a casa porque no es un reencontrarte, no, es un recordarte. Por lo menos para mí tiene ese sentido, que es que te recuerdes, porque está ahí dentro. Es decir, ese potencial tuyo, ese don que tú tienes y todo tu potencial ya viene innato, está ahí, simplemente que con el transcurso del tiempo, de los años, las circunstancias, las creencias, tu entorno, eso se va debilitando y se va quedando en ese olvido. Por eso mismo, a mí me encanta decir eso de resurgir esa identidad o ese cambio de identidad para que se dé ese poder que tienes dentro y sacarlo y ofrecerlo, ¿no? Al mundo. ¿Por qué es tan importante, Esther, trabajar el cuerpo, la mente y el alma al mismo tiempo? Porque yo siempre digo que cuando falla una de las tres patas ya vamos mal. Entonces es importante que exista ese equilibrio porque además el universo, la vida, tu cuerpo siempre va a tender a la homeostasis, que es el equilibrio en sí. Mente, cuerpo y energía. Es un patrón que llámalo energía, alma, espíritu, como lo quieras llamar, pero todo eso vive en ti y tienes que intentar ese equilibrio. Si te basas mucho en la mente y dejas la energía o tu cuerpo olvidado, evidentemente tendrás una dolencia y una serie de carencias y viceversa. Yo precisamente empecé en un mundo muy físico. La vida, como te he dicho, te va guiando y me puso en esas circunstancias para que me entrenara a nivel de mentalidad y a nivel energético, cosa que evidentemente en el trayecto de estos 20 años precisamente es lo que hice. Claro, yo creo que eso es súper importante que dejemos claro el hecho de que para una persona ser profesional en lo que hace, primero tiene que trabajarse a sí mismo. Correcto, siempre. Porque además para acompañar a otra persona a transitar ese proceso, tú has tenido que pasar por ahí. Yo soy atleta, soy jueza además, pero yo no me atreví a sentarme en una silla a juzgar antes de ser atleta y subirme a esa tarima, porque no me encontraría en las mismas actitudes, ¿no? que los demás. Entonces, precisamente, yo digo que tengo muchísimas titulaciones. Esta mañana además lo comentaba con una compañera psicóloga, digo, tengo muchísimas titulaciones, pero yo lo que transito y acompaño es a través de mi experiencia de vida, de esas herramientas que yo he utilizado, lo que a mí, a todas mis alumnas y clientas, le ha servido y que sé que tiene ese reporte tan positivo tanto en su vida personal como profesional. Claro, además, entramos en un papel muy importante en el que se juega mucho la mentalidad, ¿no? Ajá. Eh, Sobre todo esos hábitos. O sea, ¿qué cambio de hábitos sostenibles tú recomendarías? Lo primero, para mí, algo que es muy sencillo, pero muy, muy poderoso, agradecer. Agradecer, levantarte el día con ese primer pensamiento positivo de agradecer. Hoy tengo un día más, es un regalo, gracias por ser quien soy, por estar en este espacio que mi cuerpo ocupa y proyectar esa positividad a lo largo del día, ¿no? Pero el agradecer para mí es la herramienta multiplicadora más efectiva que existe, comprobada a 100%. ¿Alguna pequeña acción consciente que tenga gran impacto que nos puedas decir? Pues precisamente el hablarte bonito, por ejemplo, te podría decir, ese ejercicio que yo mando mucho, más practico, pues ya te digo que todo lo que yo a día de hoy
imparto en mis clases, en mis mentorías, yo lo hago. Es decir, no voy a decirte que comas algo que yo no como, que hagas este ejercicio que yo no hago y que no te realices en tu día a día como yo lo hago, porque sé que eso tiene ese beneficio. Por ejemplo, el ten en cuenta que tu mente puede ser o tu mejor aliada o tu peor enemigo. Tú decides, ya lo decía Robin Sharma, tú decides qué papel es el que le vas a dar, ¿no? ¿Cuál vas a ocupar? Y si tienes ese primer pensamiento positivo, si además tienes ese reflejo cuando te miras y te dices, no es que te digas, "Oh, te quiero, te amo, que está muy bien, y es así, ¿no? Es que reconozcas y te aceptes, porque desde la aceptación empieza el poder y el poder es lo que transforma. Si hay resistencia, si hay algo que no nos gusta y nos centramos en eso, es lo que se va a expandir y entramos en esa energía o esa frecuencia de resistencia que es donde los cambios no suceden. Viene ahora un momento de hábitos, estructura y bienestar, que tú también sabes mucho de ello. Cuando tú hablas de una estructura clara, ¿no? Y de hábitos saludables, a mí me Ujú, gustaría que llegara al espectador cómo empieza, o sea, cómo puede empezar alguien que se sienta perdido o abrumado. Y yo estoy con el tema de la alimentación por temas ¿vale? de enfermedad, yo estoy muy Ujú. abrumado, ¿no? Porque no sé por dónde cogerlo. Vale, pues te lo digo, muy sencillo y espero que a todas las personas que vean este podcast o lo escuchen además, no lo sientan, que es lo más simple. Adrián, no te tienes que precisamente sentir abrumado porque ya estás en resistencia, volvemos a la anterior. Necesitas empezar por un hábito, una acción muy simple. Podemos implementar el qué, beber agua. Es algo que la mayoría de la gente hace poco y tiene un beneficio increíble porque somos un 70% de agua, que además es el hilo conductor de tu energía. Entonces, precisamente te hablaba de esos pensamientos o esos hechizos, que yo digo porque la palabra son hechizos, que resuenan en todas las zonas de tu cuerpo al ser agua. Entonces, empieza por un hábito muy pequeñito, implementa algo, que es beber agua. Calcúlate, no te digo 3 litros al día si no bebes, pero un vaso más de lo que bebes diariamente. Ojo, medido, porque todo lo que no se mide no se puede comparar y no vemos si avanzamos. Entonces, un vaso y márcate un objetivo. Una semana, un vaso diario de agua. Cuando consumas esa semana y hayas cumplido con toda esa semana de ese vaso diario, a la siguiente le vamos a aumentar un poquito más. Y ahí es donde se consiguen los grandes objetivos, no de A a Z, de A a B, de B a Vale. C y de C a D. Es decir, un micro hábito pequeño que tiene, ya lo dice el libro de hábitos atómicos, impactos enormes. A ver, yo te digo una cosa, yo si fuera por todo lo agua que bebo, tendría que tener una cinturita de avispa. Bueno, he puesto el ejemplo del agua, pero por ejemplo, mira, hay algo que nos hace un montón de mal y es esto, es el móvil. Apágalo una hora antes de irte a dormir. Ese micro hábito ya tiene una frecuencia, ya está cambiando tu frecuencia cerebral. Date cuenta que todo está en mente, el universo es mente, todo es mente, y si empezamos a entrenar nuestra mente y a empezar a crear hábitos saludables, vas a tener una mejor mentalidad que te va a llevar a tener unas mejores acciones con respecto a tu cuerpo. Pero todo empieza en la mente. ¿Cuáles crees tú que son los errores más comunes para intentar cambiar los hábitos y mucha gente no conseguirla? Y mira, te voy a decir varios. El primero, lo acabas de decir antes, querer hacerlo todo de golpe. Eso es algo que estamos acostumbrados, además, por la sociedad en la que estamos, de que lo queremos ya. Y queremos las cosas muy rápido. Y desde el cero, te he dicho antes, de la A a la Z, no. Ese es el primer error. El segundo, exigirse demasiado. Yo trabajo desde el amor, Adrián, te lo comenté el otro día. No se trata de que tú peses 50, 100, no se trata del peso, se trata de cómo te sientes con ese peso. Primero te tienes que Claro. aceptar y que amar tal y como eres y empezar a trabajar con esos micro hábitos para estar mejor. Pero no desde no me gusto, desde el amor, te tienes que abrazar como eres. Y otra cosa es que te aceptes y que no te conformes, siempre lo he dicho, no te conformas, vamos a trabajar porque siempre puedes buscar esa excelencia, además estamos pensados para eso. Si no creces, estás decreciendo.
¿Qué le ocurre al agua cuando se estanca? Se pudre, se muere. Pues el ser humano es exactamente igual. Entonces, el exigirse demasiado, otra cosa que también diría sería el compararse. No te tienes que comparar con nadie porque eres maravilloso en este caso, eres único y maravilloso, y solamente te tienes que comparar con la versión tuya de ayer, de hace un mes o de hace un año. El Adrián de hace un año, ¿cómo estaba? Hoy estás mejor, hoy te encuentras mejor, tienes mejores amistades, te relacionas mejor, tienes un mejor trabajo, ¿eres mejor persona? Sí, ya estás ganando. Otra cosa Claro. es que el Adri dentro de un año sea aún mejor, y en eso es lo que hay que trabajar, ¿vale? Totalmente de acuerdo con lo que nos cuentas. Eh, Ujú. ¿Qué hábito a ti te ha transformado? Para mí, lo que te acabo de decir antes, el agradecer. Ese primer pensamiento de por la mañana, que yo también lo hago por la noche, porque yo agradezco por la mañana por ese despertar, por ese nuevo día, por eso además se le llama presente a este momento, porque es un regalo. Ya yo formada como técnico en mindfulness, que es conciencia plena en el aquí y el ahora, intento, porque esto es un trabajo continuo, e intento de reconducir esos pensamientos todos los días. Y al acostarme, el seguir agradeciendo, hacer ese repaso mental. ¿Qué ha sido de ese día de mí? ¿Qué es lo que he cumplido? Ojo, y digo, hola Esther, tú puedes, qué bien, esto lo has hecho. Y intento tampoco de, porque soy una persona así, es verdad, muy disciplinada, muy exigente, de tampoco exigirme tanto y decir, bueno, está bien, esto se quedó, mañana lo hacemos, no pasa nada. Agradezco por esto y otras tres cosas por agradecer en ese día. Para mí te digo que la herramienta más increíble ha sido el agradecer siempre en mi vida. Vamos a hacer como un alto en el camino, en todo lo que estamos hablando, y vamos a ir un poco a profundizar dentro del alma, ¿no? Eh, ¿Qué significa para ti vivir una vida alineada, plena y auténtica? Te podría decir que es vivir sin máscaras, vivir sin tener que pedir permiso, que seas simplemente, como digo, en este caso tú, o simplemente yo, que te muestres tal y como eres a expensas de qué van a decir, cómo me van a juzgar, que seas tú, que seas libre, porque vienes para eso, para mostrarte tal y como es sin tener que pedir permiso. Para mí esa sería la explicación. Tuviste un alto en el camino, ¿no? En tu vida, que fue muy transformador, ¿no? Porque tuviste ahí como, no Sí. me gusta decirlo varapalo, pero sí una toma de decisiones Sí. y aprendizajes y vivencias que tuviste que salir airosa. Ujú. Pues sí, al final lo hemos comentado antes, la vida te prepara y te prepara con obstáculos. Es decir, tú te forjas en las dificultades, porque si no todo el mundo sería, ¿no? Pues, excepcional en todas las áreas. Simplemente lo que va a decidir que tú seas o no excepcional es cómo tú afrontas esa dificultad. Si te quedas en esa resignación, en ese dolor, en ese ay, pobrecito, pobrecita yo, o si de ese dolor lo vuelves un impulso y dices, ajá, esto no, yo voy a salir de aquí reforzada. Y precisamente en esas dos situaciones fue precisamente lo que hice, el resurgir, el pensar, ¿para qué ha venido esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Yo tengo muchísimo poder y puedo afrontarlo perfectamente y vuelves a salir mucho más reforzada. Y todo es, como bien has dicho, esa conexión, volviendo a ti, reencontrándote Claro, contigo. reconectando, ¿no? Porque hay veces que con según qué circunstancias eh, perdemos, eh, perdemos el plano donde estamos, ¿no? Y Ajá. cuando se ha perdido, volver a esa conexión interior es muy complicada. Yo, por ejemplo, brevemente te cuento que el año pasado fue un año, fue el 22, el 2022 fue una pasada, el 2023 también, el 2024 empezó muy bien, pero desde verano a finales de año fue como con muchas complicaciones. O sea, tenía que asumir todas las cosas que habían estado pasando, tanto positivas como no tanto, ¿no? Ujú. Trascender todos esos aprendizajes. Y empecé el año, te digo, que cuando yo decidí cambiar y ser coach y ser el podcaster que soy hoy en día, fue un 31 de diciembre de
2019 al 2020. Y este 31 del 2024, yo le decía a mi pareja, no sé, hay algo que tiene que morir en mí para yo volver a ser quien soy. 3 días después me dio un microinfarto. ¿Cómo te lo comes? Lo acabas de decir, algo en ti tiene que morir para que otro nuevo, mejor Adrián renaciera. Y así fue. Ya Tengo está. mis vellos como escarpias porque es algo que estoy sanando, ¿no? Estoy sanando. Ha pasado muy poco tiempo y he retomado mi vida con muchas ganas. Tú sabes, seguimos con el podcast a tope. Tú puedes decir que ya estás ahí formando parte del equipazo de un sofá mágico en las ondas. Y bueno, mi libro, vamos a seguir presentando el libro de un sofá mágico, la tercera edición, a pesar del apagón que hemos vivido, ¿Verdad? lo vamos a retomar si todo sale bien, el 14, ¿no? El 14 de mayo, martes, estaremos ahí de nuevo en la biblioteca 13, municipal. martes 13. Es verdad, mira, yo digo todo el rato 14. Martes 13. Menos mal que la gente sabe que soy daltónico o no, el otro, que siempre Disléxico. soy Disléxico. disléxico y siempre digo que soy daltónico, para que tú veas. O sea, esas son cosas que uno aprende a vivir con ellas. Y Hombre, aprende a vivir con fantástico. ello, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento toda esa anécdota? Porque yo te entiendo perfectamente, ¿sabes, Ter? Y es bonito Sí. porque no me había atrevido todavía a hacer ningún podcast ni a hacer nada contándolo, ¿no? Así a viva voz, porque todavía estaba todo muy, muy profundo, ¿no? Pero no hemos venido aquí a hablar de mi libro, hemos Pues venido a hablar de ti. te agradezco que utilices este momento para abrirte como lo has hecho y que lo hayas comentado. Así que te agradezco esa espontaneidad y esa confianza que me acabas de aportar, al haciéndolo. Claro, es una confianza que no es solo, sobre todo para que la gente vea que cuando grabamos un podcast y grabamos un podcast a solas, charlamos los dos y abrimos nuestro corazón, ¿no? Y abrimos nuestra entraña, no a la tristeza, para que la gente nos esté escuchando y diga, me voy al puente de Triana después de escuchar estos dos. Al contrario, ¿no? Que sea algo de compartir, de conectar, de inspirar, ¿no? Como hacemos en el podcast, ¿no? En Sofá Mágico. Entonces, a mí me gustaría que tú nos dijeras em, si es muy difícil volver a reconectar después de un parón. Yo la palabra difícil de mi vocabulario la quité hace años, Adrián. Yo siempre digo que puede haber algo complejo, ¿vale? Pero si hay algo complejo, tú tienes todas las herramientas, dones y talentos para poderlos resolver. Porque Dios o la energía o el universo no te va a poner nada que no puedas sostener. Entonces, después de ese parón, intentar de esa reconexión contigo y cómo lo haces, buscando donde te encuentres en paz, que puedas ser tú encontrando ese silencio. No es muchas veces meditar, incluso te puedes dispersar, es en ese estado, ya sea la playa, dando un paseo, leyendo un libro o directamente intentando de apagar todo el ruido que no sea lo que sientas aquí. Es lo único que tienes que hacer. Ya lo decía Aristóteles, conocerse a uno mismo es el comienzo de toda sabiduría. Y ahí es donde tenemos que seguir rascando, como digo yo, siempre. A mí me gustaría un poco volver a donde estábamos, ¿no? Em, ¿Cómo haces tú para acompañar a alguien que se resiste a este cambio, ¿no? O tiene miedo a priorizarse. Lo primero es, como te he dicho antes, desde la aceptación, abrazando sus miedos y entendiéndolos. La empatía en ese caso es importantísima. Y además entender, como bien has dicho, cuando tú has pasado por situaciones, comprendes perfectamente a la otra persona, empatizas y dando espacio. Yo siempre digo que yo soy una guía. No es que yo sea una profesora
pero sí es verdad que imparto mis enseñanzas, pero guiándote en el proceso. Lo que hago es que tú mismo o tú misma encuentres esa respuesta que la tienes tú. Yo lo único que hago es darte herramientas y acompañarte en el proceso y hacerte esa reprogramación mental, ese cambio de mindset para que tú consigas lo que quieres, ya sea a nivel profesional, como he dicho, personal, después de un parón, un cambio físico, da igual, todo parte y se inicia en ese tú, en esa energía de dentro de ti. Qué bueno. Em, para que la gente un poco se enamore de ti y diga, pues quiero irme con Esther Sánchez. ¿Qué te diferencia, no? ¿Qué diferencia, o sea, qué diferencia tu método de otros enfoques más tradicionales de salud o desarrollo personal? Mira, lo acabo de decir antes, yo creo que todos somos únicos, todos tenemos un don único, entonces no va a haber dos programas iguales, no va a haber dos personas iguales, porque gracias a Dios pues no hay dos Esther, ¿no? Ni dos Adrián. Entonces, algo que me diferencia, esa conexión con ayudarte a esa conexión contigo misma y al equilibrio, esa conciencia plena en el aquí y el ahora y transitarlo desde el amor, desde esa aceptación. O sea, no hay culpa, no hay resentimiento, simplemente es conectarte. Es como un enchufe. Te vamos a conectar con esa fuente de energía que tú eres. Por eso, además, en todas mis conferencias y demás hablo mucho sobre ese poder vital. Porque como bien te he dicho, yo no nací siendo una mujer fuerte, pero escogí serlo. Pero porque conecté con ese poder vital que a día de hoy ayudo a que otras personas conecten. ¿Hay alguna transformación de algún cliente que te haya impactado? Pues mira, hay muchísimas, porque 20 años Por dan para eso, mucho. pero no sé, si me puedes hacer un top 5. Pues mira, por ejemplo, tengo el caso que además nombro mucho de una mujer de María José. Ella vino con su marido, con Pedro, que además es cirujano plástico. Y bueno, es verdad que vino primero él y a él le empecé a entrenarlo, una persona que además se cuidaba muchísimo. Y ella, pues sí es verdad que había estado con muchísimos entrenadores personales y no había conseguido nunca avanzar un mes. Se apuntaba con el marido y nunca, y lo dejaba, ¿no? Y tal y como la conocí y mamá sabía la historia de ella, me sorprendió muchísimo porque ha sido la mujer que he tenido que, a ver, entre comillas, reñir porque venía mala, es decir, tenía 40 de fiebre y seguía acudiendo a los entrenamientos, seguía acudiendo a las citas, haciendo los ejercicios y era, bueno, el cuerpo también necesita descanso, entonces ese cambio fue brutal a nivel físico. Y a nivel de mentalidad, ¿no? Parecía, como decía, lo veían por la gente y se creían que es que estaba con otra chica y no era la mujer, del cambio físico y de mentalidad a nivel de cómo se comporta, cómo se expresa con el mundo, la forma de vestir, de pintarse, es un cambio radical. Y luego, pues, ahora precisamente acá que tengo abiertas las mentorías mías privadas, hasta las anteriores que han terminado, estoy subiendo poquito a poco feedback. Y también, pues bueno, una chica que justamente durante la mentoría tuvo un problema familiar que ha podido solventar, que está súper agradecida y a mí me llena, la verdad. Yo digo que cuando tu profesión es tu pasión, no te pesa y es súper agradecido el ver cómo consiguen, cómo avanzan esas personas y cómo cambian esa mentalidad. Tengo otra chica además que ahora quiero también subir para el feedback, que no sabía, estaban sin paros, sin trabajo, no sabía qué hacer y a lo largo de la mentoría, a día de hoy te puedo decir que llevo como un mes para que haga el feedback porque no puede con tantas clientas, Adrián. O sea, es decir, Claro. ha tenido un avance a nivel económico en su profesión brutal. Y si vamos a mirar hacia adelante, ¿no? Que ya nos queda poquito. ¿Qué sueñas para tu comunidad y tus programas en los próximos años? Buah, con mujeres poderosas y despiertas, con mujeres que se vean capaces, que priorizan su autocuidado, que se expanden y que mis programas pues cada vez lleguen a más personas y cada vez se puedan transformar por dentro y que eso se note por fuera como a día de hoy hago, tanto en ellas como en sus negocios, porque el negocio al final es un reflejo de ellas mismas. Si ellas están bien, su negocio va a ir por arriba, como ha sido el caso que te acabo de comentar antes. Bueno, ¿y cómo puede alguien empezar hoy, en estos momentos, mientras que está escuchándonos?
que vaya cogiendo el teléfono y vaya, pues voy a contactar con Esther y voy a hacer mi cambio. Perfecto, pues el mejor momento yo siempre digo que es ahora. Ahora es el mejor momento. Es decir, que si lo estás viendo, si lo estás escuchando, quieres ese cambio, te quiero decir, y si me ves en las redes, que sí es posible. Y no grito más porque, pero sí es posible. Solamente tienes que ponerte en manos de personas que hayan ya transcurrido ese camino, que tengan resultados, que veas en ellas el reflejo de lo que tú quieres y que te dejes acompañar, que seas entrenable, porque te vuelves imparable. Eso es lo que consigo con mis alumnas y alumnos, que se vuelvan imparables. O sea, que vayan a Instagram, por ejemplo, y en Sí, @Esther Coach of Life te busquen. paso. Coach of Life, que está ahí. Entrenadora No de vida, hay, Esther Sánchez. no hay pérdida ahí, ¿no? Que te Sí. busquen y te escriban y te expriman para, no sé, ¿no? Para que llegue ese momento importante para todos, ¿no? Que creo que es ese cambio y es esa toma de decisiones, ¿no? Y Mm. llegar a la meta, ¿no? Tú que estás tan familiarizada, ¿no? Con eso de llegar a la meta. Meta Y ya los objetivos. sí, tenemos la penúltima pregunta, que es ¿qué le Sí. dirías a esa persona que se siente estancada, cansada y sin rumbo? Vale, pues le diría que eso que siente, si está cansada y sin rumbo, eso es una señal detonante de que no puede seguir igual en la misma situación que se encuentra. Y que el momento es ahora. El Tu momento es cuerpo. ahora. Correcto. O sea, tu mente calla lo que tu cuerpo te va a gritar. No dé lugar a que grite tu cuerpo. A mí, yo que soy tan defensora de la salud, yo que además me dedico a esto, precisamente hubo un parón en mi vida por no escuchar las señales del cuerpo. Y es importante que si te sientes así, es tu momento para cambiar, es ahora. Esa es la señal que necesitas. Escúchalo. Y un último mensaje bueno, yo creo que como mensaje de colofón está muy bien, ¿no? Para cualquiera que nos esté escuchando, nos vaya a escuchar, tanto en España como en LATAM, que tenemos muchos amigos y amigas en LATAM y, bueno, en Latinoamérica, que luego me riñen porque digo mucho LATAM. Y Eh, Latinoamérica. Esther Sánchez, no sé si te has quedado con ganas de decir algo, tienes 30 segundos. Que gracias, gracias, gracias. Encantada de estar aquí, Adrián, de brindarme esta oportunidad, de darme voz, de que mi voz llegue a más personitas maravillosas que quieran transformar su vida. Y el lema de mi mentoría, no sueñes tu vida, vive tu sueño. Yo te guío a ello. Qué maravilla, como decimos en Un Sofá Mágico, el podcast, vive compartiendo, conectando e inspirando. Por Estamos eso ahí. hicimos match, por eso hicimos match. Hicimos más, bueno, porque estamos como muy conectados, ¿no? Sí. Así que, bueno, que la gente sepa que normalmente nos ven en Onda Capital todos los martes a las 11 en YouTube y luego también en otras plataformas digitales como Spotify, Evox, Amazon Music, etc., ¿no? Pero estos a solas los estamos retomando porque hay mucha gente que me pregunta por los orígenes de un sofá mágico. Y entonces estamos reavivando esa llama, ¿no? Y ya tenemos con Rosa Cueto, con Natalia, o sea, con nuestra querida Natalia Ramos, o sea, qué maravilla. Hemos tenido una tarotista, una astróloga y una coach de vida. Qué Así bueno, qué que bueno. Esther, un placer. Nos vemos Encantada. muy pronto. Nos vemos en plató. Sí. Que nos podemos abrazar y achuchar. Y al resto, pues disfrútenlo, comenten, dediquen sus Sigan, palabras. comenten. Claro, den like, hagan lo que les sienta y en fin, lo que les mande su corazón y sobre todo que compartan. Porque si te ha venido bien a ti, al que viene después, o a tu amigo, tu amiga, tu primo, tu prima, también le puede venir bien. Un Así es. abrazo y nos vemos.